Hola queridos amigos, seguimos meditando como cada día en la palabra de Dios. Hoy lo haremos a través de Números, capítulo 16. El título de hoy día es la devoción que Dios rechaza. Estamos ubicados en Parán, en el desierto, camino hacia la ciudad, hacia la tierra prometida. Y el pueblo de Israel una vez más muestra su rechazo frente a la autoridad que Dios le había dado no solamente a Moisés, sino también ahora la autoridad que Dios le había dado también a Aarón. El pueblo de Israel dijo: basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos también, decían en su reclamo. ¿Por qué ustedes se levantan por encima de la asamblea? Interesante reclamo delante de Moisés y de Aarón. En el versículo 10 también veremos otro segundo reclamo que tenía este grupo de personas. La pregunta final o la pregunta con la que cierra este versículo es: ¿y pretenden también el sacerdocio? Coré y todos los 250 líderes que se levantaron contra Moisés y Aarón querían dos cosas. En primer lugar, la autoridad que Dios había dado a Moisés y Aarón, y lo segundo que querían es ser sacerdotes. Y recuerden que Coré era levita, y los levitas tenían a cargo diferentes tareas, pero no tenían a cargo el sacerdocio, que era única y exclusivamente para Aarón y para los descendientes de Aarón. Bueno, dentro de todos estos reclamos vamos a ver cómo el pueblo es castigado directamente por Dios y cómo estos 250 líderes son tragados literalmente por la tierra, cómo el temor del pueblo se llenó, o llenó el corazón de cada uno de ellos, tanto así que huyeron y se fueron, pero no cambió nada la actitud, porque más adelante, mucho más adelante en este capítulo, ellos seguían murmurando y diciendo: ustedes son los que han sido la causa de la muerte del pueblo del Señor. Y no se daban cuenta quienes habían causado toda esta rebelión era Coré y los 250 hombres. Y Dios nuevamente le pide a Moisés, o le dice a Moisés: apártate de esta congregación porque yo los voy a destruir en un instante. Pero la actitud de Moisés y de Aarón fue de caer sobre sus rostros. Literal, cayeron de rodillas sobre sus rostros. Y Moisés le dijo a Aarón: toma tu incensario, pon en él fuego del altar y echa incienso en él. Tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido de parte del Señor. La plaga ha comenzado, o la mortandad, como está en nuestras Biblias, ha comenzado. Y dice la palabra de Dios que Aarón tomó el incensario como Moisés le había dicho y corrió hacia el medio de la asamblea. Aarón corrió hacia el medio de la asamblea, pues vio que la plaga ya había comenzado entre el pueblo, echó el incienso e hizo expiación por el pueblo. Y Aarón, versículo 48, dice que se colocó entre los muertos y los vivos y la plaga se detuvo. Hubo gente que murió, obviamente, 14.700 personas, pero quien estuvo ahí o quien paró toda la plaga fue Aarón, por medio de la intercesión, por medio de su expiación por el pecado del pueblo. Obviamente Dios, con su solemnidad y su soberana voluntad, es el que hace todas las cosas, pero a través de su siervo Aarón. Aquí no es Moisés quien intercede, sino Aarón, aquel Aarón que fue rechazado previamente. Aarón pudo haber dicho: bueno, allá ellos, ¿para qué rechazan la autoridad que Dios nos ha dado? Pero él se dice de él que él corrió. Esta actitud de correr hacia el medio de la asamblea muestra esa urgencia, ese deseo, ese anhelo para que nadie más muera. Un amor profundo. Dios no levanta
líderes o levanta a siervos de Él que odian a su congregación, sino que la ama. Y de la misma manera, y aún mucho más elocuentemente, Dios levanta a Cristo en medio de este mundo, a pesar del rechazo que hemos tenido. Tanto Moisés como Aarón vienen a ser aquí una sombra de lo que significa Cristo Jesús. Solamente basta mirar todo lo que padece Cristo a favor nuestro. Si podemos leer Isaías 53, nos dice que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Que hoy día reflexionemos no solamente en el papel de intercesor de Cristo Jesús, nuestro Salvador, sino de la manera como Él enfrenta en medio del rechazo, en medio de nuestras transgresiones, de nuestras más profundas rebeliones, en medio de nuestro daño que le hicimos a Él por nuestros pecados. Él enmudeció. Por eso que vemos en la crucifixión: Padre mío, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Tú sabes lo que haces? ¿Sabes cuánto te has alejado de Dios? ¿Sabes cómo le sirves a Dios si eres creyente? Regresa al Señor, teme al Señor, y verás cómo tu vida es perdonada, cómo la mortandad no te alcanza y vives para Dios. Señor, enséñanos a vivir el día de hoy para ti, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor, que fue molido por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y que enmudeció frente a los trasquiladores. No reclamó, sino que aún ahí dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónanos, Señor, porque nosotros sabemos lo que hacemos cuando hemos pecado. Sabemos que te ofendemos, sabemos que te rechazamos, sabemos que nos idolatramos a nosotros mismos y no a ti. Y ayúdanos a adorarte solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén.